Buenos días. Buenos días. Bueno, gracias a Dios que estamos una vez más aquí para reunirnos alrededor de su palabra. Amén. Y es importante subrayar su palabra. Cuando digo su palabra es para que cuando nos reunimos sea para escuchar al Señor, su voz. La fe dice que viene por el oír la palabra de Dios, ¿verdad? No nuestra palabra, no nuestra opinión, no nuestras emociones, sentimientos. Entonces tenemos que apartar todo eso de la prédica, tenemos que apartar todo eso de nosotros para poder representar la palabra de Dios. Porque cuando nosotros nos concentramos mucho en nuestras emociones, en nuestras vivencias, dejamos de escuchar a Dios. Empezamos a escuchar más nuestra voz que la voz de Dios. Por eso hoy, al título del mensaje le he puesto "Ay de mí". Porque cuando nosotros nos encontramos quitando lo que estorba de nosotros, entonces caemos en un "ay de mí". Porque voy a estar alrededor del capítulo 6 del libro de Isaías, donde él se encuentra delante del trono alto y sublime y logra identificar quién es él al ver la majestad de Dios. Y así es lo que tenemos que hacer nosotros cuando venimos a escuchar la palabra del Señor, cuando venimos a reunirnos delante de él, sea que estemos como iglesia o sea que estemos en casa de manera individual, pero tenemos que ir con un "ay de mí", recordando quién soy yo y recordando quién es Dios. Vamos a orar y le vamos a dar gracias a Dios para que nos bendiga en esta mañana como Él sabe hacerlo. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la oportunidad, Señor, que tenemos de venir, Señor, a recurrir a tu consejo. Te damos gracias, Señor, porque durante la semana nos has preparado el corazón, nos has preparado en diferentes circunstancias, a través de diferentes personas. Y has preparado, Señor, nuestra alma para recibir hoy lo que tienes para nosotros. A veces nosotros no nos disponemos, Señor, pero tú nos dispones, Señor. Y entonces cuando llegamos delante de ti nos damos cuenta, Padre bueno, que todo aconteció para bien y para el crecimiento, Señor, de nuestra fe. En tu santo nombre, Jesús, rogamos, Señor, al Padre, para que hoy, Señor, nos dé una perla de sabiduría y podamos llevárnosla a la casa, Señor, llevárnosla en nuestros corazones para hacer de nuestra vida una vida que agrade más a la gloria de Dios. En tu nombre santo. Amén. Cuando venía hacia acá, pensaba en una ilustración que una vez escuché. La voy a decir muy probablemente con un matiz un poco diferente porque voy a usar colones y voy a usar una forma diferente de presentarla, pero viene siendo la misma idea. Vamos a imaginar que hay una persona que está a la orilla de una iglesia o a la orilla de un lugar donde la gente pasa constantemente. Y hay un hombre que está sentado con una tacita pidiendo dinero. Y hay un señor que le vamos a nombrar Raúl, por ponerle un nombre nada más. Y al señor que está sentado pidiendo dinero le vamos a nombrar Rubén. Raúl todos los días que sale de la oficina y se va hacia su casa, pasa y le echa a Rubén 1000 colones en la tacita. Todos los días. Para que Rubén se coma algo, para que Rubén se lo lleve para su casa, haga lo que quiera con eso. Todos los días él pasa durante 364 días. Pero un día, el número 365, Raúl no llevaba dinero. Y pasa y se va. Y Rubén, cuando lo ve venir en la mañana, al día siguiente, lo empieza a maltratar. Agarrado, cochino. Ahora, ¿quién se cree usted que es? Porque un día de 365 no puso en la taza lo que usualmente ponía. Hay un dicho muy popular que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Eso se dice como para resaltar que nadie sabe que tiene un buen beneficio hasta que pierde el beneficio. Yo voy a darle la vuelta a ese dicho o a esa frase
Y no hablando de un buen beneficio, sino hablando de algo malo en nuestro corazón. A veces nosotros vivimos una vida orgullosa, porque de hecho somos orgullosos, todos, en diferentes proporciones, pero somos orgullosos. Si no, el Señor no nos llamaría a humildad y a humillarnos delante de Él. No diría que tenemos una cerviz nunca dura para rendirnos delante de Él. Pero a veces no sabemos lo que tenemos, vamos a hablar del orgullo, hasta que no lo perdemos. Y le estoy dando vuelta al sentido, porque el primer sentido es el que tiene algo bueno y cuando lo pierde se da cuenta hasta ese momento. Pero ¿qué pasa cuando perdemos algo malo que está en nuestras vidas y empezamos a ver realmente un progresar de nuestras vidas y dijimos, mira, yo no sabía que tenía eso? A veces nosotros no nos damos cuenta de lo que tenemos hasta que lo perdemos. Pero usualmente tomamos solamente la parte del enfoque positivo. Perder algo positivo, perder un carro, perder una esposa, perder un esposo, perder un hijo, perder un trabajo. Pero perder eso que carcome nuestra alma, el orgullo, la envidia, la soberbia, y a veces no sabemos que lo tenemos, y cuando no lo tenemos, entonces nos damos cuenta que es maravilloso haberlo perdido. Ay de mí, dijo Isaías. Fue una visión que tuvo él y fue el llamamiento que tuvo él. Estamos en Isaías capítulo 6. ¿Y qué pasó con los 5 capítulos anteriores? ¿Por qué Isaías fue llamado hasta el capítulo 6 por Dios? ¿Y los 5 anteriores? El verso 1 de Isaías capítulo 6 comienza así. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre su trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Esta es una clave que Dios dejó ahí, que nosotros, si sabemos observar, si sabemos estudiar, vamos a ver el antes y el después que Isaías está viendo. Usías fue un rey que comenzó a los 16 años a reinar y reinó por 52 años. Usías en general era un rey bueno, era un rey ante los ojos de Dios aprobado, siempre buscaba a Dios, Dios lo prosperó, siempre estaba dando a él lo que necesitaba en todas las áreas, tenía victorias militares contra los filisteos, contra otras naciones, fue un gran constructor, un planificador, un excelente general. Eso era Usías. Pero resulta que Usías termina trágicamente su vida. Eso lo registra en Crónicas el hermano Esdras, allá en Segunda de Crónicas, en el capítulo 26, la historia de Usías. Porque cuando él fue fuerte, cuando él llegó a tener una posición importante dentro del pueblo, en lugar de estar viendo todo lo que había recibido durante 364 días, entonces olvidó esos 364 días que había sido guiado por Dios, estoy hablando de una forma metafórica, y se concentró en el último día. O sea, en él mismo, en lo que ya él tenía, y olvidó que durante 364 días Dios lo estaba guiando. Eso no quiere decir que en el año que murió el rey Usías pasó eso en un año, no, estoy hablando de forma metafórica en relación a la figura que estoy ilustrando. Él duró 52 años en su reinado. Pero llegó el momento en que él se enalteció, se llenó de soberbia, se rebeló contra Dios, incluso entró al templo a presentar incienso que a él no le tocaba. Le tocaba a los sacerdotes, no al rey. Él era un buen rey, un excelente general, pero no era su labor. Eso es algo así como que una enfermera, por muy buen enfermero que sea, quiera meterse a la sala de cirugía o a operar a corazón abierto a un paciente, se le va a morir. Porque ella es una buena enfermera en su área. Pero el cirujano que va a operar a este hombre a corazón abierto debe ser una persona preparada en esa área. Bueno,
debido a eso, que Usías tomó la posición que no le tocaba, un sacerdocio al que no fue llamado, sino que lo tomó por la fuerza, Dios golpeó a Usías con lepra, o sea, le dejó que tuviera lepra. Eso era terrible en los tiempos antiguos. Cuando un leproso iba caminando, iba diciendo inmundo, inmundo, tenía que gritar inmundo para que la gente se apartara de él, porque se creía que la lepra se contagiaba con solamente estar cerca. Hoy los estudios han sido desarrollados y se ha visto que hay muchos tipos de lepra, y que no se contagia de esa forma. Bueno, en fin, como cuando el SIDA entró en la historia de la humanidad y la gente no se acercaba a la gente que tenía SIDA, porque pensaba que con solamente estar a la par de él ya se iban a contagiar, y después se dio cuenta, se aprendió que era una cuestión de transmisión sexual o a través de la sangre. Solo esos dos medios se puede transmitir, no se puede transmitir de otra forma. Bueno, el leproso era aislado de la sociedad hasta su muerte. Y así le pasó a Usías. Fue aislado de la sociedad hasta su muerte. Entonces, cuando Isaías dice en el año en que murió el rey Usías, todo eso se viene a la mente. Se viene a la mente que murió un rey sabio. Se viene a la mente que tuvo un final trágico. Se viene a la mente que el pueblo perdió algo bueno en Usías, o sea, un buen rey. Pero se viene a la mente también que Isaías está concentrado en el último año, en el día 365, no en los otros 364 días. Pablo dice que no es como comenzamos la carrera, sino como la terminamos, que es valioso. Porque usted y yo podemos ser unos excelentes cristianos, podemos ser unos excelentes padres, unos excelentes pastores, siervos, cantantes, pero al final de cuentas, ¿cómo vamos a terminar la carrera? Y a la hora de terminar la carrera, ¿qué hay en nuestra mente cuando nosotros terminamos la carrera? Hablamos de Sansón hace unas semanas y vimos que Sansón terminó trágicamente, con un corazón vengativo. Muera Sansón y todos los filisteos, pero no por la gloria de Dios, sino para vengar sus ojos. Eso fue lo que él dijo. Cuando nosotros vemos hacia atrás, vemos a Usías, vemos a Isaías, vemos todas estas historias bíblicas, Pablo dice en 1 Corintios 10 que esto fue puesto como ejemplos para nosotros. Ejemplos para ser amonestados para a los que ha alcanzado la palabra en los últimos siglos, y somos nosotros. Y dice Pablo en 1 Corintios 10, en el verso 12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Cuando nosotros pensamos en quién está firme o qué es estar firme, ¿qué se nos viene a la mente? Se nos viene a la mente la parte económica. Algunas personas que piensan que porque ya tienen un título, porque ya tienen casa, porque tienen cuenta bancaria, porque tienen tal vez reconocimiento, entonces nos basamos en nuestro tener y no en el ser. O sea, pensamos que estamos bien por lo que tenemos y nos olvidamos de lo que somos. Y nosotros podríamos vernos, de hecho, sin nada, porque al morir no nos llevamos nada, absolutamente nada más que el conocimiento del Señor, y encontrarnos delante del Señor en el año 365, o mejor dicho, en el día 365, sin nada. Porque los títulos se quedaron, porque las casas se quedaron, porque el reconocimiento se quedó, porque todo está ahí. Isaías fue llamado y desde el día 1 él andaba predicando. Eso lo vemos desde Isaías capítulo 1. Pero fue confrontado en el capítulo 6. Isaías se presenta y ve esta visión, dice el verso 2, por encima de él, y subraye por encima de él, había serafines
Esto es una información sumamente importante. Los ángeles son órdenes, son coros celestiales que sirven a Dios. Hay diferentes jerarquías de ángeles. Están los ángeles en el plano terrenal, que no los vemos, pero funcionan en el plano terrenal para asistir al hombre, para servir a la iglesia, incluso para confrontar al hombre y traerle disciplina en el plano terrenal. Después están ángeles que no están en el plano terrenal, que no tienen que ver con nosotros, que son más arriba. Entre los del plano terrenal podemos ver un arcángel que se presenta delante de María, ángeles que hablan con Josué, y así vemos diferentes ángeles. Pero hay otros que no están en el plano terrenal, están en un plano mayor que el terrenal. Es donde hay una pelea entre ellos, guerras entre ellos, entre ángeles, ángeles del Señor y ángeles caídos, que eran del Señor, pero decidieron rebelarse. En ese plano que no es el nuestro están los querubines, que son los que protegen que nada que a Dios no le agrade pase hacia su presencia. Por eso usted ve querubines en la entrada del tabernáculo, por eso ve querubines en el arca, porque ellos protegen la santidad de Dios. No porque Dios necesite que nadie lo proteja, sino porque lo que representa es que a Dios no se le va a permitir a nadie acercarse con un fuego extraño, con lo que Dios no quiere. Y eso le toca a los querubines, protegerlo. Pero hay unos ángeles que son llamados serafines. Esos ángeles solo tienen una sola misión: adorar a Dios. Es todo. Los vemos en la Biblia diciendo: santo, santo, santo es el Señor por siglos, de siglos, eternamente. Esa es su función: adorar a Dios, alabarlo, adorarlo. Mientras que los otros hacen otra función. Imagínense que estamos hablando de ángeles que no tienen que ver con la realidad humana en cuanto a impedir que el pecado se acerque al trono de Dios. No son ángeles que tienen que lidiar con nuestras conductas, son ángeles que están destinados solamente a darle gloria a Dios. Y Isaías escribe que por encima de él estaban estos serafines. Cuando dice que por encima de él, está hablando de una posición con respecto a Isaías. O sea, lo que está diciendo es que estos seres estaban por sobre él en cuanto a conducta y posición. Y él los ve donde están volando. Dice que cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. ¿Qué estaba observando él? Una conducta. Cuando él dice que con 2 cubrían sus rostros, me recuerda al salmista cuando dice en el verso 6 del Salmo 95: venid adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de nuestro Hacedor. O sea, es una manifestación de reverencia, es una manifestación de lo que nosotros deberíamos hacer ante la presencia de Dios, ante la palabra de Dios. Yo pensaba en una oportunidad cuando leía esto, la trascendencia que tiene esto. Y lo pienso y lo analizo con nosotros, con los evangélicos. Y le voy a decir evangélicos metiéndonos ahí, pero voy a llamarlo de una manera un poquito más tradicional, con los no católicos. Y no porque quiera venir a hablar mal de los católicos, eso no es mi interés jamás. Ni porque quiera hablar mal de los evangélicos. De aquí, el púlpito no es para eso, el púlpito es para darle gloria a Dios. Pero si hay algo que usted analiza en un lugar y en el otro, en los lugares de adoración, me refiero a los templos, usted ve que a los niños de las iglesias no católicas hay que entretenerlos. Hay que llevarlos o a una escuelita, o ponerles libritos, o ponerle juguetes para que tengan reverencia delante de la presentación de la palabra de Dios. Pero resulta que cuando usted va a la iglesia católica, usted ve al sacerdote al frente enseñando y usted no ve a la gente dándole ni libritos, ni jugueticos, ni nada, sino que los niños están queditos. Y cuando se salen un poquito del huacal, los ponen en orden. Y si no, el mismo sacerdote de ella dice: hágame el favor y controlen a ese niño. ¿Por qué? No es que los niños
evangélicos tienen 2 ojos, como los niños católicos. No es que tienen también 2 oídos, igual que ellos, 2 piernitas. O sea, ¿qué es la diferencia entre el uno y el otro? ¿Cuál es la diferencia entre estar en un templo católico donde usted no ve que chista nadie? Y usted ve un templo evangélico donde la gente se para, conversa, hablan con unos, hacen ruido, interrumpen, no dejan predicar por reverencia. Porque en el uno hay reverencia, y yo no estoy hablando aquí de doctrina, si están acertados en la doctrina o no, si tienen estatuas o no, estoy hablando de reverencia. Eso es lo que yo vengo a tocar aquí, reverencia. ¿Por qué la gente de los templos católicos son reverentes y los evangélicos no? ¿Será que por eso hay tanta iglesia evangélica? ¿Porque se salen de la reverencia para caer en la irreverencia? Espero que no sea así. Pero pareciera. Y mi hermano y mi hermana, no estoy defendiendo ninguna denominación. Estoy observando una realidad de vida. ¿Por qué si usted mismo, y no estoy hablándole a usted que está sentado acá, estoy hablando de una manera general, por qué si usted mismo lo invitan y digamos que acepta a ir a una presentación de la palabra de Dios en un templo católico, usted controla a ese niño ahí? Usted hace que ese niño ahí no corra por todo lado. Usted hace que ese niño, porque sabe que va a pasar una vergüenza con el que está presentando desde el frente la palabra y con la misma gente. Ah, pero ahí sí es enérgico. Pero aquí no. Y digo aquí no otra vez, por favor. No estoy hablando a título personal de los que estamos aquí. Estoy hablando un mensaje general. ¿Por qué? Por falta de reverencia. Nehemías en el capítulo 8, cuando describe las puertas que se van abriendo o se van construyendo, reconstruyendo en la ciudad, algo que estamos estudiando allá en Alajuela, les invito a entrar al canal y buscar las puertas de la ciudad y estudiarla una por una. De hecho, esta semana que viene vamos a estudiar la puerta de la basura, la puerta del muladar, sacar la basura. ¿Qué es sacar la basura? Una de las cosas de sacar la basura es sacar esa conducta. Las conductas que nos estorban a nosotros para poder crecer en fe y crecer en madurez espiritual. Porque cuando nosotros no le enseñamos a nuestros niños a crecer en madurez espiritual delante de Dios, ellos no van a respetar a Dios. Pero mándalos a la escuela donde están 4, 5, 6 horas. Ahí sí los tienen en cintura, ¿no? Y sí aguantan la clase. Y sí aguantan todo el rato. Pero no aguantan 2 horas en una iglesia, 1 hora y media. Y hay que darles algo más, aparentemente más bueno, y digo aparentemente y subrayo eso porque no es más bueno que la palabra. Hay que darles algo, un teléfono, una tablet, algo. Porque no es suficiente mi autoridad como papá, no es suficiente lo que yo le digo a él para decirle, estamos delante del Señor. Y no estoy hablando del pastor, estamos delante de la palabra de Dios. Nehemías dice en el verso 1, cuando a él le toca reconstruir los muros, empieza a explicar qué había sido reconstruido antes que él llegara. Y lo que se había reconstruido antes era primero el templo por Zorobabel, y después se había reconstruido o se había instalado la palabra en manos de Esdras. A él le tocó restablecer los muros de la ciudad, lo que es la protección. No voy a profundizar en eso. Si quiere, siga el canal y escuche las prédicas de las puertas de la ciudad. Pero dice Nehemías en el capítulo 8, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Todas las puertas de la ciudad habían sido destruidas, menos la puerta de las aguas. ¿Por qué? Porque representa la palabra de Dios. La palabra de Dios no va a caer nunca, va a permanecer.
El tiempo pasará, la ciencia pasará, mis palabras, dice el Señor, no pasarán. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, el cual había dado a Israel. ¿Qué es lo que va a traer Esdras? Esdras va a traer la recopilación que él hizo de todo lo que es el Antiguo Testamento y lo va a presentar a través de las crónicas. Eso es lo que él va a presentar. Él lo recopiló en cautiverio, o sea, él vino y se esforzó por aprender, por investigar, por escudriñar y por levantar de nuevo los documentos para presentarlos, y ahí fue donde se canonizó el Antiguo Testamento en manos de Esdras. Y el sacerdote Esdras, dice, trajo la ley delante de la congregación. Así, y préstele atención a esto, de los hombres como de las mujeres y de todos los que podían entender. En el primer día del mes séptimo. ¿Quiénes estaban atentos a la palabra de Dios? Hombres, mujeres y los que podían entender. Bueno, pastor, usted aquí me está dando la razón, los niños no entienden, hay que entretenerlos. ¿Será cierto eso? Bíblicamente usted me puede probar eso. Yo bíblicamente le puedo probar de que no es así. Dice la palabra del Señor que cuando María llegó donde Elizabeth a visitarla, cuando ella la saludó, el niño que estaba en su vientre brincó de gozo donde oyó la salutación. No había nacido, estaba en el vientre, tenía 6 meses. Y escuchó la voz de María saludando a Elizabeth y saltó de alegría. Pregúntale a los científicos, no le preguntemos a la Biblia. ¿Qué dicen? Que si usted le habla a un niño desde el vientre, él está aprendiendo. Entonces no se trata de que entienda en el pensamiento, no se trata de que entienda en la razón en ese momento, sino que el Espíritu de Dios que mora en él, como mora en usted y en mí, esa conciencia, ese espíritu, ese alido de vida que está ahí, entienda. Pero si no lo exponemos y lo exponemos a otra cosa, no va a aprender. Al principio va a ser difícil, al principio se va a llorar, va a patalear, pero poco a poco va aprendiendo. ¿Qué tienen de diferente los niños de los judíos de los nuestros niños? ¿Y por qué a los 5 años estos niños recitan Torá? ¿Por qué a los 5 años los niños que están ahí y a los 12 ya prácticamente conocen todo lo que tiene que ver con su fe? Porque son expuestos desde el primer día en que nacen por su madre a escuchar la palabra. Abrió Esdras, pues, verso 5, el libro a los ojos de todo el pueblo. ¿De quién? De todo el pueblo. Porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. ¿Ustedes creen que nuestros bebés aquí en la congregación no están entendiendo? ¿Ustedes creen que Alana, allá donde está, no está entendiendo? No está entendiendo en ese momento en su conciencia humana, porque para ella esto no es algo que ella pueda analizarlo. Pero el Espíritu de Dios que la trajo a este mundo está entendiendo. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Desde el momento en que respira, alabe a Jehová. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y el pueblo respondió, amén y amén. Y alzando las manos, dice, se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados en la tierra. Eso es lo que está Esdras observando, Isaías observando en esos ángeles. Ángeles adoradores, santo, santo, santo es el Señor. 2 cubrían sus pies.
que significa cómo voy a proceder delante de la presencia de Dios. ¿Qué voy a hacer delante de la presencia de Dios? Viene Moisés, observa la zarza donde está ardiendo, que no se quemaba, se acerca y le dice Dios a Moisés, Moisés, Moisés. Y entonces él le dice, heme aquí. Quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas es santo. Mi hermano y mi hermana, usted está entrando aquí delante de la presencia de Dios, y en este momento, en este instante, en el momento que se abre el libro y se predica la palabra de Dios, este lugar se convierte santo. No es santo por las piedras, no es santo por el techo, no es santo por las paredes o las no paredes, es santo porque la palabra de Dios está en este lugar. Eso lo hace santo. Y lo hace santo porque la iglesia está escuchando la palabra de Dios. Y sean 2, sean 10 o sean 10,000. La palabra de Dios se predica indiferentemente de la cantidad, porque se predica a almas a las cuales Dios está llamando al arrepentimiento. Y los ángeles tenían 2 alas para volar. Esto representa exaltación, alabanza y reconocimiento a la persona de Jehová. ¿Cómo decían los ángeles según el verso 3? Dice la palabra de Dios que el uno le daba voces al otro. Escuche por favor esto. El uno le daba voces al otro. No dice que se dirigían hacia Dios y le daban voces a Dios. No, el uno, un serafín, le decía al otro. El Señor está sentado en su trono, alto y sublime. Y los serafines voltean a ver y se tapan la cara. ¿Por qué? Porque tienen reverencia. No vamos a faltar el respeto a la persona de Dios santa, que es sublime, que es majestuosa. Se tapan la cara y van caminando de una forma prudente hacia donde Él para adorarle. Levantan las alas para adorarle, pero antes de levantar las alas para adorarle, se voltea y le dice, véalo, ahí está. Es lo que estoy traduciendo a mi idioma. Véalo, ahí está, ahí está. Él es santo, Él es santo, Él es santo. Cuando una persona está jugando en la iglesia, cuando una persona no está poniendo atención en la iglesia, póngale la mano en el hombro y dígale, Él es santo, respete. Estamos ante la exposición de la palabra de Dios. Que no venimos a jugar, mis hermanos. Si quiere jugar, quédese en casa con un PlayStation. Aquí venimos a estar delante de Dios escuchando su palabra. ¿Sabe cómo hacemos nosotros cuando usualmente vamos a predicar? Y de hecho ayer escuché a un pastor comentándome que es lo que usualmente repetimos. Señor, úsame. Voy a ir a presentar tu palabra, úsame. ¿Por qué pedimos eso? Porque Dios nos va a usar si nos quiere usar. Y si no nos quiere usar, no nos va a usar. Y como aprendimos con Sansón, el hecho de que nos use no significa que estamos aprobados. Dios hace lo que a Él le place con su palabra. Una vez que la lanza no se devuelve vacía, cumple el propósito para el cual fue enviada. Pero úsame, úsame. Dios, no dejes que me avergüence. ¿Y qué hay si Dios en tu vergüenza y en mi vergüenza se glorifica? ¿Qué hay si Dios en medio de lo que nosotros estamos presentando nos expone? ¿Qué hay si Dios, cuando hablamos algo que no es, porque no nos hemos preparado, porque no hemos estudiado, porque no hemos orado, alguien viene y nos dice, pastor, lo que usted dijo no es cierto, eso no está en la Biblia? Y nos avergüenza. Por el bien de su gloria. Como dice en la Biblia, dice más de uno, a Dios rogando y con el mazo dando. Ignorancia desde un púlpito. Como dice en la Biblia, no hay ni una hoja de un árbol que caiga si no es por la voluntad de Dios. Ignorancia desde el púlpito.
Porque en la Biblia no dice eso en ningún lado. Eso lo dice en el capítulo 3 del libro de Miguel de Cervantes, cuando el jinete de la Mancha, Don Quijote, le dice a Sancho Panza: no cae ni una hoja de un árbol si no es por la voluntad de Dios. No la Biblia. Bonito, sí. Es una verdad también bíblica. Porque el Señor lo que dice es que tiene contados hasta el último de nuestros cabellos. Y que Él tiene control sobre todo. Pero esa frase literal es de Miguel de Cervantes, no de la Biblia. ¿Y qué hay si Dios viene y nos avergüenza y nos dice? Y hemos dicho eso una y otra vez y nadie ha dicho no, pastor, sino que todo el mundo wow, y va y lo repite, y se levanta alguien y dice: eso que dice usted no es bíblico, es hermoso, es lindo, me edifica, aprendo, pero no es de la Biblia. No diga eso. Y Dios no se avergüenza. ¿Qué hacemos con esa vergüenza? Tenemos que caminar en la dirección que Dios quiere. Tomamos la vergüenza, nos inclinamos y decimos: Señor, perdón. ¿Sabe por qué? Porque nosotros oramos para ser usados. Y nosotros debemos de orar para que Dios sea glorificado. A través de nosotros o sin nosotros. No es nuestra gloria. No es que nos aplaudan. Yo puedo salir de aquí y que nadie, absolutamente nadie me diga: pastor, me bendijo mucho su mensaje. Eso no es importante. Es más, que me critiquen donde voy para afuera y dice: ese pastor está loco. No importa. Pero si una persona, Dios le habló a su corazón y transformó su vida, eso es para la gloria de Dios. Y eso es lo que debe importar. Nada más. Pero nosotros estamos muy ocupados buscando las 364 billetes de 1000 y no observar el billete que el Señor nos está presentando al frente. O al revés. Estamos buscando que se nos aplauda, que nos diga lo bueno que somos, y el día que nos dicen que no somos buenos, que no somos maravillosos, que realmente tenemos que ir delante de Dios con nuestra pecaminosidad y decirle perdón, eso no me gusta. ¿Sabe qué me gusta? Me gusta que me digan que yo soy lo máximo, que yo soy maravilloso, que Dios no me va a dejar a mí perecer. ¿Y si Dios quiere que perezca? ¿Y si Dios quiere que llore? ¿Y si Dios quiere que sufra? ¿Le ha de decir yo a Dios, le dijo Job a su mujer, que debe recibir solamente lo bueno de Él y no lo malo? No, mis hermanos, no. Empecemos a bajar de la nube en la que nosotros nos subimos, no en la que Dios nos subió. Y claro, para sentirnos buenos empezamos con el dedo acusador a señalar a todos los demás. Señalamos a los hermanos, señalamos a otros predicadores, señalamos. Y Pablo dice: examínese a usted mismo. No dice examine a los demás, examínese usted mismo. Eso es sacar la basura. Es lo que vamos a hablar nosotros el próximo sábado. Es sacar la basura y dejar de estar sacando la basura de los demás. Pero estamos más concentrados en lo que el otro hizo, en el error que el otro cometió, en el pecado que el otro cometió, que en nosotros mismos. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado y los formé y los hice, dijo Isaías, escribió de Dios en el capítulo 43, verso 7. Todos. De los que están aquí en ese todos, ¿quién se incluye? ¿Quién dice yo soy de esos todos? Todos los formados, todos los que hemos nacido aquí, todos los que estamos aquí en cualquier parte de la tierra, sea un adulto, sea un niño, sea un joven, sea un bebé, para la gloria de Dios ha sido formado. No para nuestra gloria. No para que digan qué buen papá sos. No para que digan qué buena mamá sos. Qué gran sabiduría tienes. Qué maravilloso eres. No, es para la gloria de Dios. Pedro dice en el capítulo 4, verso 16, en primera de Pedro dice: pero si alguno sufre como cristiano, que no se avergüence, sino como tal glorifique a Dios. ¿Alguien ha sufrido en estos días, en esta semana, en estos meses? ¿Alguien ha sufrido el agravio? ¿Alguien ha sufrido el insulto? ¿Alguien ha sufrido la ofensa? ¿Alguien ha sufrido
La mentira. ¿Alguien ha sufrido en algún área? Si hemos sufrido, sufrimos para la gloria de Dios. Pastor, pero lo que dijeron es mentira. Pero cuando usted da una respuesta blanda, cuando usted pasa por alto la ofensa, cuando usted y yo perdonamos, eso glorifica a Dios. Entonces lo que recibimos nosotros, sea bueno o sea aparentemente malo, es para que salga lo que hay realmente de nosotros en el corazón. ¿Y si nosotros no lo hacemos? ¿Y si nosotros lo único que queremos es quedarle bien a los demás? ¿O esperamos que los demás nos queden bien a nosotros? ¿Qué pensamos que Dios va a hacer? ¿Se va a poner a llorar? ¿Se va a poner triste? No, mi hermano, no, mi hermana. La palabra de Dios me dice en el Salmo 19, verso 1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Dios por sí mismo predica. Por toda la tierra, dice el verso 4 del Salmo 19, por toda la tierra salió su voz. Y desde un extremo del mundo hasta el otro, sus palabras. No, mis hermanos, no nos quedamos nosotros la pomada canaria, la última Coca-Cola en el desierto, el nonis del mundo. No, Señor. Nosotros somos personas privilegiadas en abrir la boca y que Dios use nuestra boca inmunda. Nuestra boca, que mientras adoramos a Dios estamos criticando al hermano. Mientras adoramos a Dios estamos hablando mal del otro. Mientras adoramos a Dios somos unos irreverentes. ¿Y sabe qué dice Santiago? No, eso no puede ser. No puede salir agua limpia y agua sucia de una misma fuente. Una vez estaba en la iglesia, estábamos adorando, cantando, en una de las congregaciones donde Dios me permite predicar, y estábamos levantando y las manos y adorando. Al final de la adoración, al final del culto prácticamente, pasábamos un rato de coinonía, comíamos, nos servíamos una comidita y compartíamos todos. Eso fue antes de pandemia. Y se acerca una hermana y me dice, pastor, ¿vio? ¿Qué vi yo? Mientras nosotros estábamos adorando, Pepito Cuevas, y estoy inventando el nombre de Pepito Cuevas para representar a otro, estaba viendo el partido de fútbol. ¿Ah, de verdad? No me di cuenta, le dije yo. ¿Y usted cómo se dio cuenta? Es que yo lo vi. Entonces no estabas adorando. Porque si hubiera estado adorando, no se hubiera dado cuenta de eso. Cuando nosotros estamos haciendo escrutinio de lo que hacen los demás dentro de la adoración, nosotros tampoco estamos adorando. No, mi hermano, no seamos hipócritas. Entonces nos reflejamos en el otro y para sentirnos buenos decimos, mira, aquel estaba jugando, aquel estaba viendo el partido, ¿y yo qué estoy haciendo? Si mi espíritu está delante de Dios diciendo, santo, 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 santo es el Señor, no estoy en otro lado, solo estoy ahí. Delante de los pies del Señor, delante de los pies de Cristo, no me importa nada de lo que pase alrededor. Ah, sí. Pero cuando estamos en esa posición, cuando llegamos y vemos a los adoradores en espíritu y en verdad, cuando vemos al Señor siendo adorado por los serafines, santo, santo, santo es el Señor. ¿Qué hacemos nosotros? Nos escudamos en el pecado del otro, nos escudamos en la conducta del otro y no nos damos cuenta que nosotros tampoco somos adoradores. Claro, Isaías está en esa posición. Y donde está viendo todo lo que está pasando, dice, ¡ay de mí! ¡Ay de mí! Dice Isaías, que soy muerto. Porque siendo un hombre inmundo de labios y habitando en un pueblo de inmundos labios, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. ¡Ay, Señor! ¡Qué horribles somos! ¿Sabe qué hacía Isaías al principio? Dentro de ese pueblo de labios inmundos, porque es cierto, era un pueblo de labios inmundos, pero él no se había dado cuenta que sus labios eran inmundos hasta ese momento.
Porque Isaías en el verso 4 del capítulo 1, usted lo oye diciendo, oh gente pecadora. ¿Es cierto eso? Sí, claro que es cierto, es gente pecadora. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Dios, les está tachando de inmorales. ¿Y era cierto? Sí, sí era cierto. ¿Cómo se han convertido en ramera? Dice en el verso 21. Infieles. ¿Cómo los está tratando? De prostitutas. ¿Eran sí? ¿Moralmente prostitutas? Sí, sí eran. Pero él no dice, yo también. Él no dice, yo vengo delante de Dios y yo también. Yo no estoy siendo reverente delante de Dios. No está siendo reverente el que está jugando. No está siendo reverente el que está hablando entre sí de otras cosas que nada tienen que ver con el culto. No está siendo reverente el que está haciendo chistes de lo que el pastor está diciendo o criticando al pastor, contándole la última moneda y no las 364 verdades, y tal vez dijo una sola, que tal vez se equivocó y subió tal vez a Moisés al arca, o puso a Noé en el Sinaí. Yo, este pastor se concentró en eso y no todo el mensaje. Una vez una muchacha se acercó a mí y me dice, pastor, ¿vio cuántos hizo el pastor? Porque el pastor solía o suele predicar así. Él tiene esa muletilla, como yo tengo las mías. Y le contó cuántas veces usó su muletilla. Y yo le pregunté, ¿y qué aprendiste del mensaje? Ah, no, ¿sabe por qué? Porque estaba contando muletillas. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios en Romanos 3, 10 al 18? Como está escrito, no hay justo ni aun uno. ¿Sabe qué significa el no hay? Que no hay. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Entonces no hay justo, no hay quien entienda y no hay quien busque a Dios. Estemos o no estemos de acuerdo, Dios dice en su palabra que no hay. Listo. ¿Quién tiene la razón? ¿Nosotros o Dios? Dios. Y por si acaso no entendemos, dice, todos se desviaron y se hicieron inútiles. Yo quiero pedirles a ustedes que honestamente delante de Dios contesten a esta pregunta: si hoy el Señor les está trayendo una perla de sabiduría a su corazón. Y deseo que ustedes ahí donde están, delante de Dios, en el Espíritu, y delante de esta iglesia, de manera visible, le digan con una mano levantada: Señor, yo soy un inútil. ¿Quién le dice al Señor con la mano: Señor, yo soy inútil? ¿Sabe qué acabamos de hacer? Simplemente contestar a la razón de Dios y le dijimos: Señor, tienes razón. Somos inútiles. ¿Por qué nos creemos mejor que los demás? Porque no hay quien hágalo bueno. No hay ni siquiera uno. No, mis hermanos. No. Cuando estamos criticando al otro, ¿sabe qué dice Pablo? Tú, quien quiera que seas, mientras que tú juzgas al otro, haces lo mismo. Sí, tal vez sea que tal vez la persona que está al lado de nosotros no tiene una buena conducta. Puede ser que sí, sea cierto. Pero es mi conducta mejor es mejor que él, mi conducta, al estar vigilando lo que él hace o lo que él dice, y en lugar de estar concentrado en mente, alma y espíritu, con toda mi alma, con todo mi cuerpo, con todas mis fuerzas y con todo mi corazón ante la presencia de Dios. ¿Cuál es más bueno? No hay ni siquiera uno. Para ir cerrando, mis hermanos, con esta enseñanza de hoy, dice Isaías en el capítulo 6, en el verso 6, una vez que se encuentra él delante de Dios,
ve la majestad de Dios, ve la santidad de Dios y ve que ni siquiera usa a otros ángeles para adorarlo permanentemente, de los que tienen la lucha en la batalla, sino que tiene una exclusividad de ángeles serafines, diciéndole: santo, santo, santo es el Señor. Isaías está viendo todo ese escenario, se acuerda cómo trataba al pueblo y dice: ay, Señor, yo soy un hombre de labios impuros que habita dentro de este pueblo de labios impuros. Y se sintió 0 grados para abajo. O sea, se sintió menos que Boñiga, para decirlo en otras palabras. Se sintió tan mal, de darse cuenta que estaba con un dedo acusador, cuando él mismo tenía que ponerse en cuentas con Dios, que el ángel observó, y dice la palabra de Dios que vino uno de los serafines, voló hacia mí con algo en la mano, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar. ¿Sabe de dónde venía el ángel? Del altar donde Cristo había sido sacrificado, donde estaba consumado y consumido el cuerpo, donde lo único que quedaban eran carbones del sacrificio del que es bueno, del que es santo, del que es perfecto, del único que podía tirarle la piedra a aquella mujer adúltera y no lo hizo, del único que podía condenarnos y enviarnos al infierno, y dice: yo no vine a condenar, yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Toma el serafín ese carbón encendido, porque está todavía siendo consumido, está todavía siendo presentado como el sacrificio. Lo toma con unas tenazas porque es tan santo, pero tan santo que ni los serafines santos lo pueden tocar. Es santo el carbón, es santo lo que representa, porque santo es Jesucristo. Y lo toma y vuela hasta donde está Isaías y toca, dice, con él mi boca. Y dijo: he aquí, esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Porque creemos nosotros que somos nosotros los importantes, los relevantes, los de reconocimiento. ¿O es que Dios no puede ser glorificado en nuestra derrota, en nuestra caída, en nuestro fracaso, en nuestra enfermedad, en nuestra escasez, en nuestra angustia? No puede ser glorificado en eso. Solo es glorificado cuando nos va bien. ¿Por qué no podemos levantar la voz hacia el Señor y en medio de la aflicción, en medio del dolor, en medio de la enfermedad, decirle: gracias, Señor, alabado y glorificado sea tu nombre? Oh, mis hermanos, no. Nosotros somos los que estamos caminando mal. Dios camina por senderos perfectos. Por eso oí una voz, dice Isaías. Oí una voz. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿Quién va a hablar por Dios? ¿Quién va a orar por Elohim? Entonces nos vemos unos a otros. ¿Quién es aquí santo para poder ir a enseñarle a los demás quién es Dios? ¿Sabe quién puede ir a hablar? No un santo, no un perfecto. Puede ir a hablar un ex drogadicto, una ex prostituta, un ex ladrón, un ex alcohólico. Dios lo puede levantar y ponerlo a hablar por él, no por lo que él hizo o hace, sino por lo que Dios hizo en él. Y eso tiene poder. Y eso quebranta los corazones. Y eso humilla a los hombres. Y en la humillación del hombre y en la exaltación de Dios, Dios es glorificado.
Respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Yo vi que todos levantaron la mano cuando dijimos que quienes de los que estamos acá realmente somos inútiles. Ahora, a los inútiles que levantaron la mano, incluyéndome yo, hermanos y hermanas inútiles, ¿quién quiere decirle a Dios, envíame a mí? Envíame a mí. ¿Quién levanta la mano y dice, envíame a mí, Señor? Envíame a mí, porque no es por mí, es por ti. No es por lo que yo haga, sino por lo que tú haces en mí. No importa lo que yo haga, no importa lo que los demás hagan. Señor, que la luz tuya refleje a los demás, como hoy, en esta mañana, me refleja a mí. ¿Quién levanta la mano y dice, envíame a mí? Levante su mano si quiere que Dios le use. ¿Pero que le use para qué? ¿Para que usted se dé por satisfecha? No, para su gloria. Aunque vayamos a ser decapitados, aunque nos echen al fuego, aunque nos pasen por la sierra, aunque nos echen a los leones, no importa, porque ninguno de esos hombres que está y mujeres que están representados en el libro de Hebreos, ninguno de esos será digno. Pero tampoco el mundo era digno de ellos, porque en ellos moraba el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y los guió hasta la muerte. Aún en medio de la aflicción, ellos no perdieron la mirada de a quién iban y por quién morían. Dice el Señor, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa su corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no sea que con sus ojos, por favor, preste atención, no es que Dios no quiere que la persona se transforme, no es que Dios no quiere que cambie la vida, es que no sea a su parecer, a su forma de interpretar la palabra, a como a Él le conviene, no, que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se conviertan y haya en ellos sanidad, porque Dios no quiere a un hombre con su opinión, quiere un hombre obedeciendo su voz. Dios no quiere a una mujer que quiera que los demás estén de acuerdo con ella, sino quiere que ella esté de acuerdo con Dios. Dios quiere a niños que desde muy bebés, desde el primer momento que sean expuestos a la palabra, sean enseñados en reverencia. Poco a poco. Pero un día esos niños estarán de rodillas delante de Dios diciéndole, santo, santo, santo es el Señor. ¿Hasta cuándo, Señor? Le dice. ¿Hasta cuándo, Señor, tengo que hacer esto? Y respondió a él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas. La tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en la tierra. ¿Qué le está diciendo? ¿Hasta que se arrepientan o hasta que yo destruya esto? Esos son los únicos dos finales. O se arrepienten o los elimino. No hay otro final. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, si algo queda que no me gusta, esta volverá a ser destruida. ¿Se imaginan ustedes eso? O sea, ¿qué es lo que Dios está diciendo ahí? Si no se arrepienten, voy a destruir hasta lo destruido. Eso es decir mucho. Eso es decir, un castigo eterno. Pero mientras tanto, mis hermanos y mis hermanas, la palabra de Dios me dice a mí, Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Oye Israel, oye. ¿Qué es oír? Oír es oír y hacer. Es un verbo que no existe en el español. En el español nosotros oímos, después razonamos, segundo verbo, entendemos, cuarto verbo, y hacemos. En hebreo es Shema.
Es un solo verbo que tiene dos significados. Escuche y obedezca. No razone. Pastor, ¿cómo no voy a razonar? No a la palabra de Dios. Se lo voy a traducir en una sola y única palabra. Eso se llama fe. Si Dios lo dijo, yo lo hago. Y si Dios dice que así se camina, así camino. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas. ¿Sabe qué significa eso? Ame a Dios más que a usted mismo. Y cuando usted ame a Dios más que a usted mismo, a usted no le va a importar usted mismo, solo le va a importar lo que a Dios le agrada. Y esto que estamos oyendo acá, esto que aprendió hoy, cierro con el texto. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás, Joel, a tus hijos. Las repetirás, Alejandro, a tus hijos. Las repetirás, Doris, a tus hijos. ¿Me están siguiendo? Y hablarás de ellas, de lo que aprendió, estando en tu casa, Doris. Cuando vayas en el camino, Alejandro, trabajando. Cuando estés, tal vez, en tu trabajo, Alejandro. Brainer, cuando estés en tu trabajo, repetirás estas palabras en el camino. Cuando se acueste, cuando esté durmiendo, cuando se levante. Las atarás como una señal en tu mano, eso es acción. Voy a ponerlas en acción y estarán en las frontales de tus ojos, o sea, al frente las tendrá presentes y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Qué significa eso? ¿Que vayan a comprar ustedes papel y a pegar todo eso? No, oiga y obedezca. Y comencemos por el título de este libro. Vayamos delante de Dios y digámosle: ay de mí, Señor. Ay de mí, que soy un hombre de labios impuros y que habita dentro de un pueblo de labios impuros. Deje de ver al pueblo y empecemos a vernos a nosotros mismos. Padre, en el nombre de Jesús, agradecemos esta mañana, Señor. Porque nosotros, Señor, indiferentemente de quienes seamos, somos hábiles para pedir, Señor, un sí a las demás personas. Y somos hábiles para dar un no. Queremos una respuesta, Señor, favorable a todo lo que queremos y de la forma en que queremos. Pero no queremos, Señor, que nos digan un no. Pero ¿cuántas veces te decimos a ti no? De muchas maneras. No. No y no. Y tú hoy una vez más, Señor, vienes y hablas a nuestro corazón y nos pides un sí. Con amor, con compasión, con misericordia, nos dices: yo quiero saber cuál de todos ustedes me va a decir: heme aquí, envíame a mí. Yo, Padre, personalmente levanto mi mano y digo: envíame a mí. Pero ayúdame, Señor. Porque como sé que no soy yo, sino eres tú, ayúdame, Señor, a permanecer y a llegar al final. En tu nombre, Jesús. Amén.